No estoy grabando. De las nuevas naciones, pues no sería solamente un movimiento literario, sino que además tendría una actitud renovadora ante el arte, el comportamiento social y las costumbres, identificándose así con el liberalismo, el antimonarquismo, el narcisismo, el egocentrismo, los principios de un socialismo utópico, la propuesta de una libertad religiosa, la intuición, la imaginación, el culto al héroe romántico, rebelde y justiciero que luchaba contra los males sociales, así como la revelación del paisaje americano. Listo, en este caso entonces vemos que esas características, como ya las vemos, son muy marcadas. Ya se busca entonces una libertad religiosa y entonces ya la gente empezaba a buscar esas nuevas creencias y no solamente quedarse con lo que les impuso en determinado momento los españoles, que era simplemente creer en un único Dios, entonces convertirlos a todos en católicos. Entonces en ese caso ya se empieza a dar ese rechazo a todas esas imposiciones, empieza a crearse y a darle mucha importancia a la imaginación y a la parte de las emociones, a la parte de la subjetividad. En Europa fue muy determinante porque antes del romanticismo se dio el naturalismo y en ese caso solamente se veía al hombre como un sujeto objetivo. Entonces los textos eran escritos desde lo científico, desde lo verídico, desde lo que se podía comprobar. Y la imaginación y los sentimientos quedaron relegados. En ese caso, cuando ya empieza a surgir esta escuela literaria del romanticismo, ya empezamos entonces a rescatar la imaginación y a ver el hombre como un sujeto objetivo y subjetivo, como un hombre y como un ser humano que tiene sentimientos y que tiene emociones. Es muy importante, por ejemplo, resaltar que en el romanticismo no es que las personas sean muy románticas a la pareja, porque siempre se cree que en el romanticismo es simplemente eso, amor y amor, amor hacia la pareja o hacia los demás. En ese caso, vemos entonces que se da esa libertad y como decimos, ese héroe romántico, pero un héroe romántico que ama a su patria, un héroe romántico que ama y habla del paisaje americano, un héroe romántico que se siente orgulloso de pertenecer a América. Eso es lo que hace el romanticismo, no solamente el amor hacia la pareja. En la María vamos a encontrar eso, pero en los demás textos, como en los ensayos e inclusive en otros textos también que pertenecen a la novela, vamos a encontrar que es ese rescate y es ese orgullo de pertenecer a Latinoamérica. Del paisaje americano. Sus principales características fueron el americanismo, el popularismo, el artista y el yo, la actitud libre frente al arte y el nuevo sentido de la naturaleza. Acá es muy importante ese término popularismo porque veíamos en la escuela literaria anterior que era el barroco, que eran simplemente unas pocas personas, unos pocos adinerados que podían acceder a esa parte del arte. Ya habíamos hablado un poco de eso, ya con el romanticismo ya se empieza a dar ese popularismo, es decir, que todas las obras, que los ensayos, los panfletos que en ese momento eran muy comunes porque empezaban ya a hacer que la gente se levantara frente a ese yugo y esa esclavitud. Entonces, en ese caso es muy importante esa palabra popularismo porque ya en la literatura y el arte en general empieza a ser conocido por toda la gente sin importar el nivel o el estrato social al cual pertenecían. Es muy importante también que se empiece a rescatar todas esas, como ya lo dije, como todo eso de lo propio, de la nación, en este caso y en nuestro caso, de lo colombiano. Entonces, por ejemplo, tenemos un texto que es uno de los principales ejemplos del romanticismo, que es Memorias del cultivo del maíz en Antioquia, que es de Gregorio Gutiérrez. Es una obra lírica
que mezcla también toda esa parte narrativa, en la cual entonces nos cuentan todo lo que sucede en Antioquia a partir del cultivo del maíz. Entonces, cómo es el cultivo, cómo es la siembra, quiénes lo recogen, qué hacen los peones, qué hacen los capataces, qué pasa en esa cocina, a qué hora se levantan, cómo se habla, cómo se dice. Entonces empiezan ya a rescatar la verdadera cara de la sociedad. Entonces empezamos ya a encontrar textos en los que utilizan las palabras propias antioqueñas, por ejemplo, en este caso de Gregorio Gutiérrez, y empezamos ya a conocer todo ese paisaje que nos circunda. Entonces, por ejemplo, es muy común y muy determinado el paisaje americano como característica de todas las obras del romanticismo. Entonces, por ejemplo, muy supeditado también a esa parte del clima y el que va ligado siempre a las emociones. Entonces, si por ejemplo nos van a presentar una escena en la que hay amor, en la que hay algo, una declaración, en la que hay un proceso de enamoramiento, entonces el clima y el paisaje nos lo van a pintar un cielo muy azul, un día muy soleado, las montañas muy verdes. En cambio, si hay un proceso, hay una emoción contraria, algo de nostalgia, algo de tristeza, una partida, una infidelidad, que en ese caso también se ven en algunas obras, entonces ya el paisaje va a ser triste, el cielo va a estar oscuro, va a haber lluvia posiblemente, entonces todo eso va ligado, se utiliza el paisaje como excusa para dar esa relevancia a esa parte de las emociones. Con el americanismo se buscaba que la literatura también se independizara de España y que representara a las nuevas naciones de forma física, geográfica y espiritual, incluyendo en sus expresiones las ideas propias, el paisaje, los temas y el lenguaje. El popularismo tenía como objetivo que se representara la expresión del pueblo, en la cual lo popular es preferible a lo aristocrático. El artista y el yo concebía al artista como un representante de la gente, como un personaje heroico que debe expresar la riqueza de su alma, tener una voluntad de gloria, preferir lo sentimental a lo racional y tener un sentido especial de la soledad, una gran insatisfacción por el mundo contemporáneo, una fuerza de originalidad, individualismo, rebeldía y egoísmo. En este caso es muy importante esa parte de la rebeldía, porque precisamente, como ya lo decía, el romanticismo se convirtió en una actitud frente a la vida. Entonces, como era una actitud siempre basada en la crítica, siempre había crítica, siempre había nostalgia, siempre había soledad y, lo más importante, una insatisfacción constante por todo lo que estaba sucediendo. Por eso una de las palabras claves también en el romanticismo es la gesta de la independencia, porque como ya lo decía, el artista se ve como un personaje heroico, un personaje que representa a la sociedad, que representa a lo popular, y por tanto entonces fue a partir del romanticismo que las personas empezaron a decir y a darse cuenta y a quitarse el manto de sus ojos y ver que era necesario independizarnos. La actitud libre frente al arte concibió al romanticismo como una revolución artística y como tal buscó la vinculación de los géneros literarios, mezclando verso y prosa, cambiando las combinaciones métricas y estróficas y en conclusión, estando solo sujeto a la propia originalidad. En este caso, porque veníamos entonces del barroco, siguiendo leyes, siguiendo normas y siguiendo unos paradigmas que estaban establecidos, y si no se escribía de esa manera, entonces no se consideraba arte. En el romanticismo ya se empiezan a romper con esos esquemas y ya empezamos entonces a mezclar nuevas maneras de expresión. Como hablaba ahorita en este texto de Memorias del cultivo del maíz en Antioquia, vemos que ese es uno de los textos ejemplo en el que se mezcla el verso y la prosa, porque a partir de una poesía nos empiezan a contar de manera narrativa
qué sucedía en determinado momento. Con el nuevo sentido de la naturaleza, fue un movimiento que buscó la soledad, los campos, los bosques, las montañas o el mar, y que tuvo prioridad por la noche, la luna, las estrellas y el gusto por las ruinas y los monumentos históricos locales. Los autores más representativos del romanticismo hispanoamericano fueron el colombiano José Eusebio Caro Ibáñez, cuyo poema Lara o los Bucaneros es considerado la primera leyenda romántica escrita en América, en el año de 1835. Así como el también colombiano Jorge Isaacs, con la novela María, publicada en 1867 y considerada como la obra más importante del romanticismo hispanoamericano. Los argentinos Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, José Mármol y José Hernández. Entonces, en este caso, por ejemplo, otro autor muy reconocido de esta escuela literaria, entonces, sería José Eusebio Caro, que como ya sabemos, es un político, también fue un político. Entonces, en ese caso, se mezclaba la literatura y era a partir de ella que se hacía también una denuncia social, una denuncia pública, y por ejemplo, en ese caso, empezaban a surgir mucho esta parte de los panfletos. Entonces, un político o determinado caudillo que llaman, escribía una denuncia pública respecto a algo que había sucedido, un maltrato, una injusticia, y de manera escondida empezaba entonces a distribuirlo al pueblo en general, y eso hacía obviamente que se avivara esa necesidad de zafarnos de estos colonizadores españoles. Listo. En este caso entonces aparece un mapita conceptual que pueden retomar. Como ya lo vimos, pues es un movimiento literario, en el siglo XIX se convirtió en una actitud frente a la vida porque siempre era esa parte crítica y esa desazón frente a lo que sucedía. En este caso, en sus características hay un culto al yo porque importa 100% lo emocional, importa lo subjetivo, lo que yo siento, lo que yo pienso, cómo me siento, en las ansias de libertad, porque como ya lo dije, se empieza entonces a crear esa gesta de la independencia, hay una angustia por ver todo desde la parte objetiva y por eso se crea ese espíritu de idealista, de querer entonces otras cosas, de querer quitar y acabar con esa realidad que estaba reinando en ese momento. En los temas, el paisaje, lo nacional, lo popular, la vida, la muerte, porque siempre, como ya lo dije, y esa intimidad del poeta, porque es lo importante, qué estoy sintiendo y cómo percibo las cosas. Los géneros que más tuvieron producción fueron el género narrativo, en cuento y novela, y el género lírico. En sus representantes, como ya lo vimos, en Colombia, José Eusebio Caro, Gregorio Gutiérrez, como ya ejemplifiqué con las memorias del cultivo de maíz en Antioquia, Julio Flores, poesía, Rafael Pombo y Jorge Isaacs. Este autor, que es el mayor representante del romanticismo colombiano e hispanoamericano, es el que vamos a trabajar entonces en la última actividad. Si quieren complementar con la información, acá le dan en el link y les abre entonces otra página en la que pueden retomar algunas características y otra información que crean importante. Esta frase de Jorge Isaac creo que sintetiza mucho lo que es el romanticismo. Ella tenía razón, nunca se veía bonita, se veía como si fuera arte, y el arte no tiene que verse bonito, tiene que hacerte sentir algo. Entonces ya empezamos a acabar con esos ideales de belleza que nos estaban imponiendo y empezamos ya entonces desde este momento a romper estereotipos. No en vano, uno de los personajes, es más, el personaje principal, María, es una india, una mestiza, y el protagonista Efraín se enamora de ella y ella era una simple sirvienta. Entonces vemos que
desde ahí es que ya se empieza a acabar con ese ideal y con esos estereotipos. En este caso entonces explico la actividad. Vamos a leer los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la novela Ana María. Acá aparece el PDF. Ya ustedes entonces leen esos 5 primeros capítulos. Obviamente si quieren leer más sería fenomenal, pero la actividad la vamos a centrar en estos 5 capítulos. ¿Qué va a ser importante? Que la actividad, cuando yo les diga de los personajes, cuando yo les diga de los temas o algo así, es de esos 5 capítulos solamente. Si ustedes se van para el rincón del vago, si ustedes se van para toda esa información que aparece en internet, sí, posiblemente ustedes la van a encontrar, porque la María la han trabajado muchísimo. Sin embargo, cuando hagan esa parte de copia y pegue, tienen que fijarse que esos personajes sí aparezcan en esos capítulos, porque hay personajes, como es una novela y ya hemos hablado de eso con los géneros literarios, van a aparecer muchos personajes en el transcurso del texto. Entonces van a encontrar al final, por ejemplo, personajes que no aparecen en estos 5 primeros capítulos. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con saber copiar la información de internet, que sean personajes que solamente aparezcan en estos capítulos. Entonces dice, identifica 5 características del romanticismo en el texto. Para ello debes explicar y ejemplificar con frases que encuentres en él. Entonces, parecido a lo que hicimos con el barroco, pero en este caso es a partir de la prosa. Si uno de las características que acabamos de ver, por ejemplo, es el rescate del paisaje. Entonces, si en una de las escenas, iniciando el texto específicamente, aparece una descripción en el que Efraín se va a ir de su casa para irse a estudiar a otro lugar, se va a ir a estudiar medicina. Entonces nos empiezan a describir el paisaje, cómo él empieza a percibir su casa, cómo ve a su madre, esa nostalgia y esa tristeza. Entonces ustedes toman ese trozo de la obra, ese pedacito en el que ustedes vean que se está describiendo el paisaje y me ponen al frente, característica, descripción del paisaje americano y me explican por qué. Van a encontrar 5 características en esos 5 capítulos. No es que vayan a encontrar 5 en el primer capítulo, 5 en el segundo, 5 en el tercero, no. 5 características a lo largo del texto. Luego dice, menciona los personajes que aparecen en el texto y realiza una descripción tipo retrato de ellos. ¿Qué es una descripción tipo retrato? No es que ustedes me vayan a hacer, porque la gente cree que retrato es el dibujo. Nosotros lo trabajamos en octavo, quienes estuvieron conmigo, y cuando hablamos entonces de retrato es la descripción física y emocional del personaje. Entonces, cómo lo describen, cómo se viste, cómo era, qué hacía, cómo se peinaba, y en cuanto a esa parte de las emociones, cómo era su comportamiento, cómo ustedes lo perciben. Luego dice con cuál personaje te identificas, explica por qué. Entonces me van a decir, no, yo me identifico con María porque esto y esto, yo me identifico con Emma porque Emma es una persona de la casa que le gusta cocinar, que ya ustedes dicen con cuál de todos los personajes se identifican. Y finalmente, este último punto que es el más importante, que me lo van a hacer tipo comentario crítico. Es como es un comentario crítico, no es que me lo vayan a hacer de 2 o 3 renglones, sino que sea más o menos 8 o 10 renglones, en el que yo vea que se argumente cómo ha evolucionado el concepto de amor que propone el texto al actual. Entonces ustedes me van a decir, no, el concepto de amor no ha evolucionado, sigue siendo el mismo. Somos los seres humanos los que no lo sabemos manifestar o no, o otras personas me van a decir, no, yo considero que el concepto de amor se ha evolucionado y ha cambiado, porque anteriormente no era tan importante ese aspecto físico, sino que importaba más las emociones, ahora ya la gente se fija más en lo físico, entonces ya ustedes me empiezan a argumentar y a ir respondiendo a esa pregunta. Lo suben al Padlet, ya hemos hablado de eso, por favor, si tienen alguna pregunta al respecto, me la activan el audio y me la manifiestan, por favor. Y si se termina en el libro, eso sería ideal, sería fantástico, porque es una obra cumbre de la literatura colombiana e hispanoamericana, y quien se termine el texto me cuenta, porque eso me haría muy feliz.
¿Alguna pregunta de respecto a a la actividad, a lo que tienen que hacer? ¿Quedó clara? ¿Tienen dudas? Por favor, que me activen el audio alguien y me confirme. No, profe. Listo, queda clara entonces la actividad. Recuerden entonces, las personas que todavía están en deuda conmigo con algunos trabajos todavía tienen tiempo. Esta actividad la deben presentar en la semana del 9 al 13. Por favor, bien cumplidos, porque ya para esa semanita ya tenemos que empezar ya a determinar quiénes deben presentar estrategias de apoyo y quiénes no. Entonces todavía están a tiempo de hacerlo, no importa, es que yo debo todo, es que yo no he presentado nada, por eso mismo se pueden poner al día, pero la idea es que no se atrasen y que no se dejen acumular con estos otros trabajos que se están proponiendo. ¿Listo? Doy entonces, dice, listo, ya dije que si se termina el libro, listo, ya respondí a esa pregunta. Si no tienen entonces más dudas, espero que haya quedado muy claro. En un momento comparto el video. Si por favor conocen a alguien que no puede estar en la clase, que no está en el grupo, traten de compartir el video para que los demás también se enteren de lo que está sucediendo. Si la gente dice, ah, no, profe, no, es que yo debo todo, yo ya no voy a presentar nada porque ya la profe no me lo recibe, entonces empiecen a contar esas cositas buenas, esos chismes, sí, la profesora va a recibir todo, no, sí, póngase las pilas, hágalo, por favor, para que terminemos este año y podamos entonces yo los pueda ver y ustedes puedan disfrutar de estar ya en décimo en la media técnica. Listo, un abrazo para todos. Bendiciones, se cuidan mucho. A los que están en el simposio la próxima semana sí hacemos reunión. Un abrazo para todos. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao.